Muy buenas noches para todos nuestros oyentes y gracias por sintonizarnos en 103.3 FM. Un saludo también para mis compañeros de la mesa de trabajo y les damos la bienvenida a nuestro programa Radio Free, un espacio juvenil con temas especiales. Recuerden que nos pueden escribir por WhatsApp al 310-879-0851. No olviden 310-879-0851. Muy buenas noches, oyentes. Les habla Soraya Marín y espero que se queden esta noche con nosotros, ya que tenemos unos grandes invitados y quiero que se queden aquí en sintonía. Bueno, y sin más preámbulos, Soraya, ¿por qué no comenzamos con nuestro tema principal de esta noche? Que ha dado mucho de qué hablar, ya que a raíz de la pandemia han surgido diferentes problemáticas debido al confinamiento, y es cómo ha afectado el agotamiento emocional a los docentes de la Universidad Minuto de Dios como consecuencia del confinamiento en el teletrabajo. Así es, Laura. En nuestro último programa le preguntamos a nuestros oyentes qué tema querían escuchar para la emisión de esta noche. Y hubo mucha participación en redes. Pero sin duda alguna, el tema ganador es el agotamiento emocional tras el confinamiento en el teletrabajo a raíz de la pandemia. Recordemos que en el año 2020 el gobierno decretó confinamiento obligatorio, realizando un cambio en la ciudadanía, especialmente para estas personas que trabajan desde la presencialidad. Sin embargo, lo vamos a tratar desde los docentes. Dedicaremos un espacio para que todos ustedes puedan conocer un poco más en cuanto a esas consecuencias y qué mejor aún que este tema lo hable uno de ellos, o mejor dicho, vamos a darles espacio a dos docentes de la Universidad Minuto de Dios que esta noche nos van a contar desde sus experiencias cómo les fue en esos 2 años que estuvimos en confinamiento. Exacto, Soraya. A raíz del confinamiento, el sistema de educación generó un agotamiento emocional, la cual se convirtió en un riesgo para todos los docentes. Claro, y las altas exigencias profesionales para los docentes y en ocasiones la falta de recursos para afrontarlas, así como algunos inconvenientes que incluyen aspectos relacionados con la vida cotidiana. Adicional, recuerda que hay profesores que sufren del síndrome llamado burnout, conocido como el estado del agotamiento que sufre una persona en respuesta al estrés crónico laboral. Lo más curioso y en lo que no se ha centrado la atención es la responsabilidad. Los efectos que suelen acompañar este síndrome son ansiedad, insomnio, conflictos interpersonales, bajo desempeño laboral, renuncias y enfermedades. Compañera, nos está preguntando aquí Ana Rincón por el WhatsApp, ¿qué es el síndrome burnout? Ana, es importante mencionar que el síndrome burnout es conocido como el síndrome de trabajo quemado o síndrome de desgaste profesional. Bueno, tenemos otra invitada especial y es una experta que nos va a hablar y nos va a ayudar a entender más sobre estas afectaciones que tuvieron diferentes docentes debido al confinamiento y a las largas horas laborales. Ella es la psicóloga Alba Patricia Ibáñez. Hola Steven, ¿cómo estás? Adelante. Claro que sí, Soraya. Hoy les traigo a la psicóloga Alba, quien es especialista en desarrollo de procesos cognitivos. También tiene un magíster en neuropsicología y educación. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en consulta clínica, atención a adolescentes y adultos. Ella tiene 19 años laborando en instituciones de educación superior en el área de bienestar universitario. Docente universitaria en programas de psicología, ciencias políticas, negocios y finanzas internacionales, entre otros, y quien nos hablará un poco de lo que fue todo el proceso de cambios en esta modalidad. Buenas noches. Bueno, antes que nada quiero indicarte que el teletrabajo es una modalidad de trabajo que se hace desde un lugar alejado de la sede o del sitio de trabajo por medio de un sistema de comunicación o nuevas tecnologías. Para que éste se realice, el trabajador debe dar el consentimiento. Y la modalidad de trabajo remoto, aquí el empleador debe notificar a la persona que está laborando con ellos que va a realizar el trabajo desde casa o desde fuera del entorno tradicional como la oficina, las aulas de clases. Entonces este trabajo se hace desde la casa o desde otro sitio, pero las diferencias que hay entre trabajo remoto es que el empleador le notifica a su empleado y
el teletrabajo, obviamente, el trabajador inicialmente debe dar un consentimiento. Eso en cuanto aclarando de qué es el teletrabajo y qué es el trabajo remoto. En cuanto a la primera pregunta de que cree usted que el bienestar emocional se ha visto afectado de manera negativa por el teletrabajo o el trabajo remoto, pues pienso que sí. Inclusive esto más que todo se vio al inicio de que fuimos trabajando desde casa, porque debido a las multitareas que teníamos que hacer desde el hogar, esto lo que generó un desgaste emocional, se generaron síntomas de crisis de ansiedad, se aumentó el estrés. Entonces esto sí se vio afectado de manera negativa desde un inicio. Por ejemplo, las madres les tocaba no solamente atender las clases, sino por ejemplo los hijos que si estaban en el colegio o los quehaceres del hogar y así sucesivamente, y atender también a su pareja. La frecuencia con que se genera el estrés en el trabajo, pues reitero, al inicio de la pandemia fue supremamente importante esto porque apenas estábamos en un proceso de adaptación y era casi que a diario, porque además de diseñar las clases, preparar las clases por las plataformas, las diferentes plataformas, llámese Zoom, Teams, Meet, etcétera, y la poca habilidad que varias personas tenían frente al manejo de esos sistemas, entonces esto le generaba mucho más estrés porque tampoco sabía si el estudiante se estaba conectando a clases, si estaba solo o si en realidad estaba cumpliendo el objetivo de la clase, que era que todos pudieran asimilar el conocimiento. Entonces esto lo que generó mucho estrés a todos los docentes, también generó mucho estrés el no saber sobre qué se estaba realizando. Pues los docentes, pienso que al inicio de todo este proceso que nos fuimos con trabajo en casa, no fue fácil, y debido pues algunos que estaban contagiados con la enfermedad, tenían familiares con la enfermedad, otros mientras estaba falleciendo de pronto un compañero, otro docente, los estudiantes estaban algunos estudiantes de pronto estuvieran contaminados, teníamos horario de inicio de clases, pero a veces se extendía ese horario, no había ese control de horario y pienso que al comienzo todo eso se vio muy afectado. Pero cuando ya, por ejemplo, se habían organizado las clases, ya uno tenía el material, tenía más dominio sobre los sistemas informáticos y se pudo organizar todo el trabajo, creo que a partir de allí empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista y lo vimos muy propositivo. Tuvimos la oportunidad de ver que algunos estudiantes sí estaban comprometidos en el proceso y eso es lo que generó en muchos docentes una satisfacción y permitió que se continuaran los procesos y se convirtió en una experiencia muy propositiva luego, porque entonces ya el docente podía estar en la casa, compartir más de cerca con la familia, hacer actividades mucho más familiares y esto le daba espacio para ello. La jornada laboral, claro que sí, luego que uno se encuentra organizado, siempre va a alcanzar para realizar las actividades y mientras uno mantenga una agenda de pendientes, puede ir desplazando pues para el día siguiente o programando las actividades para que se lleven a cabo y esto permite que el trabajo pues fluya de una mejor manera. Sí se podía hacer, pero ya esto cuando se conoció más acerca del trabajo que veníamos desempeñando, antes de pandemia no se podía hacer esta actividad. Bueno,
Bueno, pues ya sabiendo todo eso, dejándonos pues en claro las cosas que nos dijiste, la diferencia del teletrabajo al trabajo remoto, pues ya podemos sacar bastantes conclusiones referente a este tema. Muchísimas gracias. Desafortunadamente la doctora Alba ya tuvo que retirarse, pues es una mujer muy ocupada, pero sin embargo le doy el espacio a Soraya, que nos tiene una información muy importante. Gracias, Steven. Y aquí se puede evidenciar los problemas que surgieron a partir de toda esta locura y cómo es importante prestarle atención también a todos esos fenómenos. El confinamiento no solamente nos trajo sobrecarga laboral, sino también nos trajo como otras afectaciones de salud muy importantes que no nos habíamos dado cuenta, pero a raíz de toda esta locura se logró evidenciar. Y es importante también tener en cuenta de que hay que tener también un llamado de atención a todo esto. Claro, Soraya, y para ello traigo al profesor Alejandro Sepúlveda de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien nos va a hablar un poco de lo que él vivió tras este confinamiento. Condiciones de los puestos de trabajo de la gente, ¿no? Muchos de nosotros solicitamos que la universidad nos diera puestos de trabajo dignos según los requerimientos. Algunos ya venían con algunas secuelas de enfermedades de columna, de enfermedades físicas, que los obligaba a tener un puesto de trabajo en unas condiciones especiales. Recuerdo que fue mucho después que la universidad empezó a atender este tipo de casos, pero recién iniciada la pandemia eso no se dio. Entonces digamos que fue todo un complique en términos de poder garantizar que los compañeros y compañeras tuvieran puestos de trabajo en el que pudieran desarrollar efectivamente sus labores y no seguir afectando sus problemas físicos. A estos problemas físicos pues se derivan también otros que hoy ya estamos viendo las consecuencias en algunos compañeros y compañeras. Problemas en los ojos por estar pegados al computador, problemas en la piel también debido a los rayos que generan los computadores y estar durante más de 8 o 10 horas expuestos a la luz del computador, pues digamos fue generando consecuencias también en la piel de las personas. Algunos con problemas de rodillas por posturas, por tener dobladas las rodillas durante mucho tiempo, estar sentados. De columna, bueno, en fin, digamos que hay problemas físicos de todo orden. En ese sentido que la universidad en su momento pues dijo empezar a hacer un diagnóstico para revisar cuáles eran las condiciones de salud laboral en la que estaban los trabajadores y trabajadoras, pero esto no necesariamente se dio, y además hoy la universidad no asumirá o no asume las consecuencias justamente de todo eso que pasó. Empezará también a llegar las diferentes preocupaciones, inquietudes de la gente alrededor de esto. Un tercer elemento que está dispuesto allí podría ser el de orden psicológico, ¿no? Hay que decir que el trabajo se nos metió a la casa, a todos, y eso tiene unas consecuencias muy fuertes, ¿no? Digamos, la vida, la intimidad del hogar, la intimidad de la vida familiar, la intimidad, la posibilidad de estar al cuidado de los hijos, de la familia, de las tareas de la casa, y el impedimento también a hacerlo, porque las jornadas laborales pues ya no eran de 8 horas como dice ser en los contratos laborales, sino que se extendieron por muchas más, de 10 a 12 horas de trabajo permanente, dado que los profesores estábamos expuestos a unas cargas de trabajo muy fuertes, además de las clases, trabajo administrativo, trabajo de llenar encuestas y trabajo de otro orden que implicaba, por ejemplo, la preparación de las clases virtuales, que no es lo mismo que preparar una clase presencial. Y eso, digamos, tiene unas consecuencias sobre las personas de orden psicológico muy fuerte. Entonces, muchos compañeros terminaron agarrados y separados con sus parejas, con sus compañeros sentimentales. Bueno, Laura, aquí el profesor es muy claro. Dice de cómo se produjo una sobrecarga emocional y que esta a su vez viene acompañado de un agotamiento emocional muy severa.
al punto que la persona se siente exprimida y sacada para afrontar un nuevo día de trabajo. Y no es por nada, pero nosotras que también estamos estudiando desde lo virtual y también cómo nos cambió a nosotros, logramos evidenciar y ver a los profesores que están mamados también con todo esto. Exacto, Raya. Hoy también nos acompaña el profesor Sergio Alvarado, quien también nos contará un poco más de cómo fue vivir este fenómeno. Yo considero que el agotamiento emocional que se dio en esas circunstancias tan particulares del confinamiento, la salud durante la pandemia, impactó a todos, ¿no? Pero en algunos trabajos, ¿no? Como el de la docencia universitaria, sin duda, en ese tipo de roles donde en un aula de clases, así sea en un entorno virtual, recae la responsabilidad sobre ti, ¿no? Allí tú tienes que ser como el que lidera muchas veces, o la gran mayoría de las veces, el proceso de ese espacio académico, pues genera un incremento por ejemplo, en la ansiedad, en la presión que genera, porque eventualmente cualquier situación familiar o del hogar o ¿no? de tu esfera privada se potencia. Cuando llegas allí tienes que liderar algún proceso en un espacio académico, ¿no? Cuando se potencia en el sentido de que se agudiza en tanto no puedes ir a otro espacio, ¿no? Al menos a darte un respiro, ¿no? Y eso creo que fue uno de las principales dinámicas que exacerbaron el agotamiento emocional. Y de hecho, en mi opinión, yo creo que aún hay una gran porción de profesores que están todavía procesando, ¿no? Lo que ha significado ese agotamiento emocional durante ese confinamiento y sin duda muchos de ellos pueden estar encontrando cierta suerte de efecto terapéutico al volver a las aulas, pero hay otros espacios presenciales que difícilmente van a volver a como era antes de la pandemia, ¿no? Ya estar largas jornadas en la universidad probablemente ya no va a ser como una necesidad. Y no solamente porque se crea que en lo digital se puede suplir algunas de estas funciones, sino porque en el fondo todavía no hemos sanado. Muchos de nosotros considero que estamos todavía cursando ese proceso de cicatrización, ¿no? Y emocionalmente hay personas como cualquier otras que tuvieron afectaciones no solamente desde las más obvias de perder familiares por cuenta del COVID-19, sino también por otras circunstancias y el alejamiento de la imposibilidad de contactar o estar cerca de muchos de sus seres queridos o de sus círculos sociales habituales, pues sin duda fue como un golpe al riñón para muchos de nosotros. Aquí podemos ver cómo el profesor Sergio nos cuenta las consecuencias tras el confinamiento. Hoy día, gran mayoría de los profesores, antes de que empezara la pandemia, estaban bien de salud. Hoy día muchos sufren de problemas de la vista y de la columna, se desarrollaron diferentes enfermedades a raíz de este fenómeno. Entonces podemos ver que no solo fue el agotamiento emocional, sino físico y los problemas que repercutieron a raíz de esto. Y llegamos al final de nuestro programa Radio Free. Gracias por acompañarnos una noche más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @Radio Free. Nos vemos mañana a esta misma hora.